Bueno, continuando eh, con el módulo y las presentaciones, pues vamos a hablar un poco de estadística descriptiva. La estadística descriptiva la vamos a utilizar como método numérico y gráfico que nos va a permitir identificar patrones, tendencias, resumir y presentar la información que tengamos en un conjunto o repositorio de datos, y el objetivo es que podamos identificar perfiles y caracterizar la población o individuos de interés. Normalmente pues estos datos van a ser muestras. Se recomienda antes de iniciar cualquier tipo de análisis estadístico hacer un análisis descriptivo de los datos. Este tipo de análisis permite identificar patrones de comportamientos que a simple vista podrían no ser evidentes. Más adelante en los diferentes ejercicios que hagamos sobre el LR nos daremos cuenta de cómo explotar esta herramienta para encontrar estas relaciones. Preguntas de interés que deberíamos siempre formular es la primera: ¿de dónde vienen los datos? Muchas veces nos llegan información y efectivamente pues si recibimos basura los resultados van a ser lo mismo. ¿Tiene sentido los datos que estamos analizando? Muchas veces nos enloquecemos analizando información o datos que nos entregan, pero no tenemos cómo, cómo darle un orden a estos datos. Primero porque puede que no desconozcamos totalmente la situación que queramos analizar, y segundo porque muchas veces no tienen la estructura necesaria para analizarlo. Tercero, está completa la información. Hay veces que se presenta solo parte de la información porque no quieren mostrar lo que se quiere. Esto puede crear dificultades durante el proceso de análisis porque en alguna etapa posterior se puede dar reprocesamiento de los datos en la medida que se vayan identificando variables que sí estaban pero que no fueron suministrados. El cuarto, pues están bien realizados los cálculos, pues hay que revisar muy bien cuáles son los métodos que estamos utilizando para lo mismo. Hay varias medidas descriptivas para analizar datos. Dentro de las medidas descriptivas, pues la idea es tener o medir características a partir de hacia dónde tienden los datos o cómo están localizados. Entonces vamos a arrancar con algunos tipos de medidas de localización o centralidad. Algunas de ellas van a ser entonces la media muestral, que es el valor hacia el cual tienden los datos, seguido de la moda, el valor que más se repite dentro del conjunto de datos, la mediana y los percentiles. La media muestral, casi todos nosotros sabemos cómo calcularlo, llamémoslo x barra es igual a 1 sobre n por la sumatoria de cada los valores. Esto es el promedio simple de todas las observaciones que tenga sobre el conjunto de datos. Hay un ejemplo de cómo calcular la media, pues ustedes pueden hacerlo con las notas del curso, serían 4 notas dividido la suma de las 4 notas dividido la cantidad, o sea 4. La media me dice hacia dónde tienden los datos. La moda es la frecuencia o el valor que más se repiten dentro del conjunto de datos. La mediana será el punto medio o el valor que es capaz de dividirme mis datos en dos partes iguales, es decir, que por encima o por debajo de él se encuentra el 50% de la población. Algunos ejemplos de mediana, pues un vector de datos. Los percentiles son valores que me indican si por debajo o por encima de sí está el tanto por ciento de la población. Los percentiles tienen varios valores digamos reconocidos dentro de la literatura, como lo son los deciles, que serían el 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta 90. Están los cuartiles, que son los que miden los datos en cuartos. Entonces está el cuartil 1, que es equivalente al percentil 25, el cuartil 2 equivalente al percentil 50, el cuartil 3 al 75. Aquí vemos pues otras formas cómo se pueden calcular los percentiles. No voy a hablar, pues se hablan de métodos de interpolación, ya los veremos en algunos ejemplos. Estamos haciendo un resumen de estadística descriptiva previo al análisis de teoría de probabilidades.
La media geométrica, que como ventajas está que considera todos los valores disponibles para su cálculo y es menos sensible que la media aritmética frente a los valores extremos. Hay sus desventajas. La media truncada en rangos. Vamos a hablar entonces de algunas medidas de dispersión. Entre ellos estaría la varianza, que es que tanto se alejan los datos respecto a la media muestral. Y observemos que la fórmula lo que nos dice es que es un promedio de diferencias de cada valor respecto a la media elevado al cuadrado, y a la raíz de este valor llamaríamos la desviación estándar, que también en la literatura se puede encontrar como el error de medida. Está el rango intercuartílico, que lo vamos a ver en algunos tipos de gráficos. El rango, que es la diferencia entre valores máximos y mínimos. Aquí vemos un ejemplo donde nos piden considerar 40 datos acerca de duraciones en años de unas baterías y nos piden calcular las medidas básicas de resumen para estos. Como solución, pues esta información la podemos ver y lo podríamos trabajar desde el R y calcular cada una de las medidas de coeficientes. Vemos entonces que cuando cualquiera de las medidas anteriores, sea una media, mediana, percentiles y moda, se calcula a partir de toda la población, vamos a llamar estos valores parámetros, puesto que en este caso se calculan a partir de muestras denominadas estadísticos. La moda se puede calcular para variables medidas en una escala nominal. La mediana se calcula para variables ordinales, así como variables de razón, y estas son insensibles a valores extremos. La media utiliza la información contenida en los datos, pero es sensible a valores extremos. Vamos a revisar los datos de estas baterías que nos están suministrando acá. Supongamos que nos están pidiendo que analicemos esta información en el paquete estadístico R. Si bien todavía no hemos dado una capacitación, vamos a hacer un primer ejemplo para que veamos el fácil uso que se le puede dar a este. Vamos a copiar estos datos. Vamos a abrir un editor que se llama el TinR. Aquí vemos. Este editor pues tiene como objetivo darle formato al texto, y lo primero que hay que identificar pues o crear es un vector de datos. Ese vector de datos lo vamos a trabajar con una función que se llama C, que es para crear un vector, y los datos que tengamos siempre en R deberían estar separados por coma. Esto es una de las tantas maneras que tendríamos para cargar la información al paquete estadístico. Vamos aquí a terminar de cargarlo. Aquí vemos cómo está cargando ya los datos. Aquí cerraríamos el paréntesis correspondiente a este paréntesis. Vamos a traernos los valores y observemos que ya tendríamos un vector que se llama datos. Esto lo vamos a dar copiar, edición, copiar. Vamos a abrir el paquete estadístico R, que es un icono que estamos viendo acá. Este lo vamos a pegar, observemos que ya pegó. Si escribimos la palabra datos, estarían los datos escritos, y utilizando una librería, library rcmdr, podríamos también realizar un análisis o calcular los estadísticos que nos estaría que acabamos de revisar sobre la batería, los datos de unas baterías. Entonces vamos a crear un objeto data que se llama igual data.frame, que más adelante vamos a ver que sería equivalente a una hoja de datos, y le vamos a entregar el objeto datos. Dentro de la librería que acabamos de cargar, vamos a llamar el conjunto de datos data que acabamos de utilizar, y venimos a la opción de estadísticos, resúmenes numéricos del conjunto de datos.
podemos calcular la media, la desviación, el coeficiente de variación, la simetría, el apuntamiento de los datos, los diferentes cuartiles, inclusive deciles en caso de quererlo escribir. Le damos a aceptar y estaríamos obteniendo la media en duración en años, la desviación estándar de 0.7 años, un coeficiente de variación, la kurtosis y las diferentes medidas de posición. Cuartil 25, 50, 75 para un total de 40 datos. A nivel gráfico podríamos explorar histogramas de frecuencias. Aquí vemos el histograma de frecuencias para estos datos. Podríamos también trabajar un diagrama de caja. Aquí la vemos. Observemos que no estoy haciendo ningún tipo de programación. Un diagrama de caja. ¿Sí? Podríamos aquí realizar un gráfico de tallos y hojas. ¿Sí? Donde podemos ver una especie de histograma también graficado para partir de frecuencias. Y pues digamos que diferentes tipos de gráficos y estadísticos que podríamos validar. Pues más adelante, cuando veamos las distribuciones de probabilidad, pues tendríamos los diferentes menús que nos ofrece este R Commander para explorar las distribuciones de probabilidad de cada uno de los módulos que iríamos a trabajar. Vamos a continuar entonces con el tercer video tutorial. Esto, digamos, fue una introducción. Ya para finalizar, el ejercicio de los 40 datos que miden las duraciones en años de una batería, que a nivel descriptivo, pues si fuéramos a analizarlos, diríamos que en promedio una batería está durando 3.4 años, con un error promedio o diferencia en vida entre cada una de 0.7 años. Tendríamos un coeficiente de variación del 0.2, del 20%, que es relativamente pequeño, un coeficiente de asimetría de 0.3, que me indica que mis datos están sesgados a la derecha, y si fuésemos a trabajar la mediana, el 50% de mis datos está por encima, o el 50% de las baterías estarían durando más de 3.4 años. En ese orden, pues vamos a continuar con el siguiente video tutorial.